sea, muy bueno para construir, pero en ese caso en concreto no le puedo contestar a su pregunta, señor. No sé si se ha metido a los bancos, no tengo ni idea. ¿Cómo está ahora mismo el nivel, digamos, de coste por ejecución por metro cuadrado? No le puedo contestar porque yo sobre coste de construcción no tengo ni idea. En Madrid, 700 y 1200. Pero fíjese, 700 que hay que sumar lo que es la gestión, como ha bien indicado usted, y luego tiene que sumar el precio del suelo. Si los precios de los suelos, si están hablando ya de bajadas de precios en las transacciones del 80 al 100%, pues igual resulta que el suelo ya no le cuesta 100, sino 20. Lo que quiere decir que un gasto mucho menor, y usted ya no tiene que vender a 100, sino puede vender a 60, medio igual, el precio que fuere. Es decir, ahora es muy momento para construir. Pero bueno, es que el tema de la venta de las viviendas, el factor financiación es tú fabricas viviendas ahora y, no, sí. Y el comprador no encuentra financiación, pues muy barato que lo vendas, pero es que no van a prestar los bancos. Esa es la situación, no va a haber. Por eso, si lo digo para matizar un poco Por eso, por ejemplo, la situación de estas personas, de estos dos señores, puede ser muy buena si ellos son dinámicos, si consigan a gente, que seguramente habrá gente que lo verá como una buena inversión, no le diga nada ni de que existo, ni se vea ni un vídeo mío, porque entonces no van a vender ustedes un piso. Entonces estos señores, cuando tengan la pasta en la mano, les da igual que el precio del piso que ellos ya tenían bajen, porque tienen ya han aminorado sus pérdidas y paralelamente están negociando alquileres o compra de otros pisos. Y están negociando, hasta luego señores, en Valdezcaray, en Baqueira, en Valdesquí, donde sea. No, pero me refiero, entonces es buen momento para ser promotor. ¿No? Sí. Entonces yo digo, buen momento para ser promotor, activamente, porque tú te pones a promover, no encuentras un banco que financie a tus compradores. Entonces, dependiendo de lo que capital pongan los compradores. Depende también lo que pongan de capital tus compradores. Claro, pero que es que al final, incluso a precios muy rebajados, el esfuerzo de comprar una vivienda al contado es algo que muy poca gente se puede permitir. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Si no tienes cómo financiar a los compradores finales, el negocio es muy complicado de hacer. De hecho, en Valdeveros, por ejemplo, hay cooperativas que no están saliendo adelante por ese motivo. Pues fíjate. Y están a unos precios buenísimos. Y no están prosperando porque no hay financiación. Vale. Eso es así. Es una realidad. ¿No? Sí. Claro, los bancos no están en una situación muy jorobada, ¿no? Y eso afecta a la economía. ¿Cuándo piensas que los bancos van a dar crédito a la gente? Bueno, si usted piensa como crédito hasta el año 2006-2007, eso ya acaba de ser. Se liquidó. Ahora hay una reforma Basilea 3, que es lo que hemos mencionado antes, que quiere decir que los bancos prestan mucho menos dinero. Entonces ahora va a haber muchísimo más control. Es decir, usted antes iba a comprarse algo y decía, cuesta 100, y yo meto 10, y se lo prestaba. Le prestaban 9 veces lo que usted metía. Pues ahora le van a prestar muchísimo menos. Es decir, usted va a tener que poner más dinero en cualquier adquisición, porque los bancos van a ser mucho más exigentes. Es lo que llaman el scoring. Usted va a un banco y dice, me voy a comprar un reloj Rolex. ¿Cuánto gana usted? Antes tenía que ganar 1.000 euros para que le prestaran 1.000, pues ahora igual usted tiene que ganar más dinero. Es decir, se ponen más duros porque ellos tienen mucha más presión de controlar mejor los riesgos, porque se ha visto lo que ha sucedido en el sistema. Una pregunta fuera de tema, si me la permite. Cuéntame. Mateo. ¿Qué opinión le merece Santiago Niño Becerra, el autor del Crack de 10? Yo creo que tiene un gran logro, que es una persona tremendamente didáctica, y creo que no me meto en cuestiones técnicas porque los temas que él aborda no los conozco, porque se mete mucho más de cuestiones estructurales, tal cual, yo no entiendo, pero me parece que acercar este tipo de temas a gente, cuando en este país nadie se interesa nunca por la economía y puede estar equivocado, pues puede estar en lo correcto, pero que levanta el interés de muchísimas personas. Entonces fíjate que aquí hay mucha gente de una cierta ya edad avanzada, bueno, con una gran experiencia vital en sus espaldas y que se está interesando esto, o gente que igual es farmacéutica, o gente que es FP o lo que sea, ¿no? Pues porque se ha dado cuenta de que esto también tenía que estar informándose, no solamente a Gran Hermano, ¿no? O lee Lola, o yo qué sé, que a mí ya me gusta Lola, a veces lo leo. O sea, lo reconozco. No solamente es cosas de mujer, yo también lo leo, A veces el pronto lo que pille. Es altísimo y tal. Háblanos un poco lo de las subastas. Venga, las subastas. El problema... O sea, yo todavía... yo las subastas todavía brillan, porque va a salir mucho más. Es decir, lo que a usted le parezca ahora barato, en 12 meses es caro. Porque van saliendo pisos, la gente se contrae todavía más. Sí, pero la subasta siempre tiene una ventaja, que como el dinero tiene que ser contado, porque tienes que depositar... Menos demanda, menos postores. Están quedando desiertas. El problema es que los bancos están adjudicando las subastas por valores.
porque realmente los pisos que salen por un 20 a un 30% Sí. de lo que sería un valor aproximado al real, Sí. que sería lo interesante, eso lo retira el banco. Porque supongo que lo vende a un inversor, previo acuerdo. Yo lo que sé que los desahucios, en las subastas por desahucios, el 95%, como usted dice, quedan desiertas, no va a pujar nadie. O sea, solamente se adjudican particulares o personas que no son instituciones financieras alrededor del 5%. Eso quiere decir que está todavía muy por encima del precio de mercado, porque si no la gente iría a pujar. Es decir, si la gente lo viera como buena inversión... No va a pujar por dos condicionantes, por los posibles. Primero, Sí. porque hay que hacer unos estudios enormes, porque pueden aparecer más deudas. Sí. Segundo, porque en la mayoría de los casos no puedes visualizar el bien. Y tercero, porque tienes que disponer del dinero en casa en 8 días. Claro. Entonces, mejor las quitas a los bancos al 50%. Yo todavía no los coge. O sea, comprar un banco con el 50% de quita, ¿eso se le dice usted? Sí. No, todavía no. Habría que ver el caso específico por alquiler, lo que habíamos explicado a este señor. Coge el alquiler del piso, quita los gastos, 11.000 euros se alquila ese piso o uno similar porque usted se interesa, quita los gastos y por simplificar 1.000 euros, en grandes zonas urbanas multiplica por 20 y en zonas de residencia, de segunda residencia, multiplica por 10 a 12%. Eso es una rentabilidad del 8 al 10%. Por ahí iría yo, pero todavía desde el punto de vista táctico ni tocar porque van a bajar más los alquileres y bajan más los precios de los pisos, por lo cual tiene usted una pérdida de capital porque ha comprado a 100 algo que el año lo van a poner a 80, 85, me da igual, y además en su cálculo el alquiler le está bajando. No, para dar un dato a esta señora, hay fondos Sí. internacionales que están comparando una hipotecaria en España con descuentos de entre el 80 y el 90%. Pues fíjese, ahí está. Sabiendo que la deuda hipotecaria salía al 110, 115, porque estaba con unos valores sobreinflados. Es decir, respecto al precio de pico, que sería 100, quitas el 80% de 110 y te vas a 488 menos 110, 22 euros. Es decir, con descuento del 68% respecto al precio de pico. No Ya nos solamente ha contestado la pregunta. fondos internacionales, tienes aquí un despacho de abogados en Madrid. Pues puede ser un buen negocio. Es que depende del precio. Lo digo, en grandes masas, hay fondos comprando grandes carteras y con el 50%, o sea, tú vas a un banco ahora y le das el 50% y te lo da. Te lo da. Directamente, sin preguntar. Porque eso quiere decir que igual está vendiendo a buen precio. Eso quiere decir que igual al vendedor, al comprador no le interesa adquirirlo. Claro, por eso. decir, que Es una cuestión de hacer números siempre, de los frutos. Lo que pasa es que aquí la gente pensaba que iba a haber un crecimiento de apreciación de capital ad eternum, porque iba a haber capital para prestar crédito ad eternum, y eso no ha existido. Y entonces se ha quedado mucha gente entrampada. Pero bueno, decir, yo creo que es un elemento muy interesante, y me refiero a este piso de esta amiga mía, es una de las muchas dinámicas que se están dando, que hay una mayor dispersión en los precios de los pisos. Es decir, pisos que están adecuados al tipo de población que vamos a tener en España en los próximos 30 años van a mantenerse mejor de valor, y otros pisos que no están tan bien, pues igual no tanto. ¿Por qué? Pues porque cada día hay más gente mayor, ¿no? Sí, por favor, aquella chica. Mira, locales comerciales muy posiblemente tienen que bajar más por la siguiente razón. Sí, más, te voy a decir por qué. En una vivienda tú tienes dos tipos de garantía. Te han prestado 100, te hipotecan, te desahucian, venden a 70, la diferencia entre 100 a 30 tú cargas con ella. En el local comercial solamente responde el capital social de la empresa, a no ser que tú hayas concedido una garantía personal. Es decir, que es más fácil que alguien se quite de encima el local comercial que quitarse su casa. ¿Por qué? Porque la casa ha concedido una garantía personal. Te voy a dar un ejemplo, y no es un tema que yo controle mucho, pero yo sé que ya desde en agosto del año 2010 yo tenía información a través de una fuente buena que en el barrio de Salamanca la bajada de alquileres de locales comerciales rondaba un rango del 30 al 60%. Si resulta que tú estás pagando del 30 al 60% menos de frutos, quiere decir que por ese bien, ese local comercial, se paga mucho menos. En la Rambla Aragón, y eso ya es del año 2009, de finales del año 2009, un chico alemán porque tengo mucho contacto y tenía un local comercial. Descuentos del 45%, es una de las mejores zonas de Barcelona. Y eso va cayendo, y te vas a dar cuenta que por esta zona hay muchísimos locales comerciales. ¿Qué sucede? Que como hay menos flujo de capital, porque se vende menos, porque las rebajas son cada día más brutales, y quita lo que está sucediendo en el Corte Inglés, venden menos o con menos margen, se puede pagar menos porque hay menos dinero. Es decir, cualquier gobierno lo que tiene que estar haciendo ahora es gestionar, independientemente de si es de derechas, de arriba, de abajo o de izquierdas, es gestionar de la forma más social posible un proceso de empobrecimiento que es imparable. No pueden hacer otra cosa. La única cosa es lo que ha dicho Izquierda Unida, que es no pagar parte de las deudas. O viene un proceso hiperinflacionario, que es lo que intentaba meter el Partido Popular y el Partido Socialista. Y decían, Alemania tiene la culpa. No, no tiene la culpa. Que también la tiene en parte.
Pero están haciendo política el Banco Central Europeo para el conjunto de la Unión Europea, no para España. Eso, el que ha firmado el Tratado de Maastricht, es el que pedirle responsabilidades, que lo que ha conseguido es mayor estabilidad social, porque si hubiéramos tenido este mismo proceso teniendo la peseta, es que hubiera habido un castañazo, pero de mucho cuidado, hubieran quebrado todos los bancos, Nos ha dado mucha estabilidad al euro, que también ahora nos ha atado las manos a cierto punto, o sea, tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Yo creo que de aquí vamos a salir mucho más pobres, pero que la cosa podría haber sido mucho peor, ¿Y si se puede vender antes que alquilar? Yo me lo quitaría, habría que también hacer números a cuánto se está alquilando, pero yo entiendo que los alquileres van bajando porque van saliendo. ¿Lo estás viendo aquí? Vete, date una vuelta por la calle Velázquez. Yo, mira, si quieres ser ya mucho más concreta, iría hablando en varias inmobiliarias, haría pasear 4, 5, 6 o 7 para que te den un rango. Uno te va a decir que se puede alquilar a 1.000 y otro te va a decir que se puede alquilar a 1.300. Entonces, por ahí ya empezamos con la actualización de los alquileres, que como hay mayor volatilidad porque el residencial es mucho más estable, pues tienes que pedir una mayor rentabilidad. Yo sé que en el pico de la burbuja, los locales comerciales en Madrid, de reuniones a finales del año 2006, estaban luchando para conseguir rentabilidades por alquiler del 5%. Es lo que me decían ahí en ese momento, que yo eso no es una cosa que controle. Pero te tiene que ser más aguante. ¿Quién había por ahí? No, yo quería preguntar solo, porque yo estoy leyendo todo esto, pero nadie en general, yo no sé si alguien tiene en cuenta que las tecnologías de construcción también están cambiando mucho. Bueno, eso que decíamos antes, de que antes era un 30% del precio, de esos precios tan inflados, puede realmente llegar a ser 10% de los nuevos precios tan baratos. Perdón, no he entendido la argumentación. Sí, si alguien está teniendo en cuenta que es que la tecnología y el mundo avanza y que cambia las construcciones y que de repente se pueden hacer casas pues súper baratas, en terrenos súper baratos y que pueden añadir incluso pues más desastre al desastre actual. Es lo que está sucediendo con los bancos, que se están dedicando a construir en muchos terrenos que tienen baldíos porque les interesa más dar un valor a ese terreno, aunque sea a costa, en parte, posiblemente construyan ahora, pero luego los vendan más tarde, de bajar los precios. ¿Por qué? Porque un terreno lo tienen en balance a 0, media igual a 10, construyen a un precio más barato que antes, ya no tienen que estar pagando 100 por el terreno, puesto que ya tienen reconocido una pérdida, y entonces añaden más leña al fuego. Sí, lo hago, por supuesto. Ajá. Yo creo que esto no acaba de finalizar, estoy de acuerdo con usted. Díganos, por favor. Una pregunta muy concreta. ¿Cuánto se debe pagar por un piso en el barrio Salamanca de unos 130 metros cuadrados? ¿Cuánto les están ofreciendo? ¿Usted me ha dicho cuánto era su piso? ¿De cuántos metros cuadrados? 150. Bien, 150. ¿Cuánto les está diciendo la inmobiliaria? Bueno, pues eso es donde está el mercado a 150. ¿Cuánto puede estar a 130? Yo puedo decir poco más o menos. Los gastos de comunidad son unos 300 euros. Vale. ¿Y cuánto se la alquiler? El IBI son unos 1.100. Espera un momento, espera un momento si usted. Dígame usted el alquiler, lo primero que más El me importa. alquiler aproximadamente unos 16.000 euros. Al año. Por supuesto. Vale, ¿y ahí vienen incluidos los gastos de comunidad? No, los gastos de comunidad son 300 euros. Al mes, 3.600, ¿vale? Y el IBI unos 1.100. Vale, yo le diría, entonces, me está usted diciendo que cobra 16.000 más esos gastos. Estoy entendiendo bien, vale. Yo lo que pagaría por ese piso, 320.000 euros, me estarán pidiendo posiblemente el doble. Eso quiere decir que es muy alto. Están pidiendo 350. Ah, pues fíjese, pues me ha dado usted la razón, porque esto es casi el 5%. Ahí hay que incluir los gastos de transmisión. Es decir... No, sin los gastos de... Es que fíjese... Los 35.000 euros de gastos van aparte. Es decir, yo lo que le estoy diciendo, el precio que yo pagaría por esa transacción, usted me está diciendo que está pidiendo 350. Yo ofrecería 290, que sería una rentabilidad, a lo que estaba diciendo Pablo, lo que dabas tú, del 5%. Porque luego hay que incluir el 10% de gastos de transmisión. Pues fíjese, no estaba ya tan en lo lejano, que me llama mucho. ¿Me los puede decir, por favor, la calle, si usted da ni si quiere? Está en la calle Don Ramón de la Cruz. No sé qué tal calle es económicamente. Yo no conozco esta ciudad muy bien. Muy buena. Pues fíjese, va a la línea lo que estoy diciendo, no estoy tan alejado, y me llama mucho la atención que eso esté ya ocurriendo aquí en Madrid. Mucho la atención. Depende de la altura de la calle. Bien, de acuerdo. No, por supuesto, pero es un indicativo, muy importante. Lo que pasa es que tiene que tener una reforma que es un horror. También lo reconozco. ¿Cuántos metros? 130. Bueno, la reforma, ¿sabe cómo la van a usted? Meta tres ucranianos. Ah, claro, sí, yo metaría tres ucranianos. Se lo hacen bien, los polacos también son gente muy seria. La experiencia que tengo. Se lo harán bien. ¿Quién han hecho? Ucranianos o polacos, los polacos son gente muy seria. Decía,
3 o 4 preguntas y me marcho. ¿Cómo va a ser lo que comentas de una vivienda? Probablemente no tenga plaza de garaje. ¿Le importa que no estemos con? No se preocupe usted, dígame. Solamente ahora, ¿cómo va a ser que tú no recomiendas comprar una vivienda hasta 2015? No recomiendo nada nunca, nada, ¿eh? Eso quédate la... Yo no recomiendo nada, yo te digo lo que está sucediendo, luego lo que te la gana. A seguir bajando, Sí. Y que de comprar una vivienda será mejor en 2015, 2016. Sí. Entonces, ¿cómo recomendaría, yo viéndote por ejemplo esta mañana en tus entrevistas, Sí. negociar alquileres? Porque yo discrepo mucho de que los alquileres se han bajado tanto en muchas zonas de Madrid como esta, Vale. San Martín. Yo estoy en la zona del Paseo de la Habana, donde yo vivo, ¿En qué número vives tú? pues a la altura de Radio Televisión Española. Bueno, yo te digo que en el alrededor del 180-200 pisos de 150 metros cuadrados, años de construcción de 1973, que se han alquilado a 2.400 euros, yo los he llegado a negociar a 1.330, adelantando 12 meses de alquiler. Adelantando 12 meses. Sí, claro, es que esa es la mayor raza que tienes. Ya te digo que están bajando. Lo que sucede es que la gente no tiene esa percepción, porque el mercado no tienes un índice que te demuestre. Son todos los pisos, que es lo que usted decía, son todos muy distintos. En Bentley, ¿conoces el concesionario Bentley? Sí. Ahí en Paseo de la Habana. Bueno, pues ahí son pisos en la calle Infanta no sé qué, Isabel o no sé cómo se llama. Bueno, pues ahí se están pisos que se han alquilado a 3.100 euros y se están alquilando ahora a 2.050. 150 metros cuadrados útiles, una casa que está muy bien. Yo he ayudado al chico. En el Viso, yo tengo un chico que estaba pagando 3.000 euros y hemos llegado a un acuerdo, yo escribiéndole la carta y hablándole mucho, porque tomo tiempo por teléfono, hasta ahora creo que era 1.850 euros, y eso hace ya 1 año y medio. Esto se mete a la inmobiliaria, del propietario. Tú utiliza todo, inmobiliaria. ¿Sabes lo que te puede venir a ti muy bien? Contactar con un señor que quiera vender su piso, decirle que se lo alquilas mientras lo está intentando vender, le dices, si pide 100 millones, le dices que estás dispuesto a comprárselo en 5 años a 110, tú cállatelo, nunca se lo vas a comprar a 110, porque lo que le vas a hacer es caer en una opción de compra que tú nunca vas a ejercer. Entonces le dice, el alquiler es 1.000, y te voy a simplificar, yo le ofrezco 700, él va a decir, bueno, este me lo va a comprar al final, cosa que tú no vas a hacer, pero te lo callas, que es lo que ha hecho Zapatero, algo muy similar, y entonces tú te sacas durante esos 5 años 700 euros de alquiler en vez de 1.000, que te estás ahorrando una pastizal, ese piso ya no lo venden a 100 dentro de 5 años, sino que lo venden a 60% un precio, y entonces tú te vas a otro piso a alquilar. Tú tienes que echarle jeta, porque el vendedor lo ha hecho. Tú tienes que ser recíproco en esa. Si no, actuarías de forma ñoña. Es decir, aquí hay que ser todo lo más rollero que puedas dentro de la legalidad vigente. Siempre. Porque para mí ha habido fraude desde el punto de vista no legal, sino desde el punto de vista de comprensión de la palabra, desde el término general que utilizamos en la calle, cuando a la gente le han perdido 30 años, 40, 50 años de hipoteca o 15 años de su sueldo después de impuestos. Una sociedad no puede funcionar así. Tú mira lo tuyo. Y si tú estás pagando de alquiler lo mismo que el año pasado, algo estás haciendo mal. Créemelo, mándame un correo electrónico, te enviaré, o lo puedes encontrar en ABC, te voy a enviar todas las series históricas que he escrito, que son 7 de técnicas de negociación de alquiler, léetelo con mucha atención. ¿Quién? Venga. Quería preguntar, yo estoy en un chalet, que conozco una compra, claro, una vivienda nueva, sí. El negociar con la promotora... Estás en opción a compra. Sí, pero no había que hacer, porque claro, el precio es... Posiblemente habrá que verlo. Pero bueno, como es gallego, ¿no? Vale. Entonces, claro, yo veo que ellos están con muchos alrededores, la promotora, las hipotecas están en este caso concreto, construidas en Cataluña Caixa, pero la cosa no acaba de mover. Yo lo que haría si estuviera en esa situación, me acerco al propietario o al administrador judicial y digo, el alquiler ya no es de 1.000 euros en esta zona es de 800, me informaría bien, o me lo bajo o me largo, ya está, sin más. El problema que van a tener es que se te preocupas, que es lo que lleva sucediendo. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Cataluña llevan ya como unos 2 años con seguridad privada en edificios públicos, en VPOs y tal, porque se meten en ocupas. Si tú tienes la sartén por el mango, eso te lo digo, tú eres de los ganadores. ¿Negociar un precio, digamos, rebajado? Sí, claro, vete a lo tuyo. Infórmate, pasa inmobiliarias por tu casa, que te vean lo que realmente se está alquilando, no vaya a ser que estés en un precio muy bueno. También, que igual no te lo alquilan más barato porque estás en un precio fantástico. Pero a principio, en una primera aproximación, yo lo que haría. Una última pregunta y ya acabamos. ¿Qué opinas acerca de cuál va a ser el camino que va a seguir la economía sumergida? Cuanto más aumente la fiscalidad, mayor economía sumergida hay. La economía sumergida es el mayor aliado actualmente del ciudadano, porque es que si no, les digo, le explotaría. Es decir, con la tasa de paro que tenemos, sería una situación muy mala. Bendita economía sumergida. Eso le ha oído ¿Qué? Que eso le ha oído Claro,
claro, es que si no, ¿de qué? La gente tiene que comer, señor. Que hay gente que está en una situación muy difícil, ¿eh? A mí me llega mucha gente por correo electrónico y tal, gente desahuciada, gente que ha sido muy cafre, gente que ha tenido mala suerte también. El otro día me escribió una señora que estaba ganando 1.400 euros, se metió en Arganzuela, puede ser, aquí muy cerca de Madrid. Entonces conocen bien, pasó a cobrar por rejastes o recortes y tal 450 euros, viuda, no tenía un duro, ¿dónde se metía? Le iban a embargar. Señora, hay muchos pisos vacíos, de verdad. Pero es que lo que usted está pidiendo no es la entrada para ver al Atlético de Bilbao con el Real Madrid en la final de la Copa del Mundo, sino algo... No, bueno, bien, exagerando un poco, pero que usted está pidiendo algo que no es comer a todos, señora, que es llevarse la bandos a la boca. Yo tengo un par de libros, lo que he dicho antes, que vaya a comprarse piso o quiera invertir o quiera alquilar, se tiene que leer los dos libros porque tienen informaciones que son complementarias, que tenga un interés histórico en el proceso que se ha producido aquí, solamente el primer libro, no hace falta el segundo. Pues muchísimas gracias.